Pues mi nombre es Netzahualcóyotl Flores Lázaro. Soy de profesión, de licenciatura, soy ingeniero agrónomo. Soy ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tengo un posgrado en evaluación inmobiliaria por la Universidad del Valle de Temajac y tengo un doctorado en geografía con orientación a planeación del territorio por la UNAM. Actualmente, aunque ya he diversificado mis actividades profesionales como evaluador, la especialidad es la evaluación rural precisamente. Evaluación rural y evaluación de maquinaria agrícola en particular por el sector. Aunque en la legislación actualmente no existe como tal la especialidad de evaluación rural, más bien en los textos, en las normas, tanto en la normatividad bancaria, en la normatividad legal de cuestiones jurídicas, se habla de evaluación agropecuaria. Sin embargo, yo apoyo también ese concepto de evaluación rural. ¿Por qué? Porque evaluación rural es todo lo que está fuera de lo que es lo urbano. Y es un concepto más amplio que agropecuario. Agropecuario, si nos atenemos a las etimologías, pues es agro y pecuario, o sea, campo y lo que es de ganadería. Y rural incluye bosque, incluye todo tipo de ecosistemas que están fuera de los ecosistemas construidos. Los tipos que se manejan son, por ejemplo, los bancos manejan, y en general no solamente los bancos, todos los usuarios de Avalú se utilizan la clasificación que se utiliza el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. ¿Cómo se clasifican los predios? Predios agrícolas por su vocación y por sus características, por ejemplo, predios de temporal, por su disposición que nada más dependen por la disponibilidad de agua. Y los terrenos de temporal son aquellos que solo tienen o a través de las lluvias, que dependen de la precipitación pluvial únicamente. Los terrenos de riego es otra clasificación. Riego agrícola, pues son aquellos que tienen alguna fuente disponible de agua, que puede ser de un río, de un lago, de un manantial o extracción del subsuelo. Pero para eso, pues para su uso legal, tiene que tener un permiso correspondiente, que en este caso se llama títulos de concesión. También de los más generales son los avalúos precisamente agropecuarios, los que tienen, o los ganaderos, que por su vocación son terrenos que por sus características son particularmente o subpotenciales para ganadería, para producción de pastos. Predios forestales, donde la actividad forestal, la explotación de la madera es la actividad principal. Pudiera ser una subclasificación dentro de lo agrícola, las huertas frutales es otra división dentro de lo agrícola, pero de cultivos perennes, que en este caso son las plantas que duran más de 2 años. Esa es otra subdivisión. Actualmente ha venido desarrollando, y aquí en México principalmente, la agricultura protegida, o sea, invernaderos, el plastificado del suelo, macrotúneles y todas esas tecnologías acompañadas con sistemas de riego presurizado. Es otra clasificación, la agricultura protegida. Y también actualmente se está empezando a tener otro desarrollo en cuanto a la evaluación de agronegocios. O sea, ya no evaluar los activos propiamente, sino evaluar la rentabilidad de la actividad. Esas son las principales áreas. Puede haber otros activos, por ejemplo, bancos de material, aunque hay cierta discusión si los bancos de material corresponden a la evaluación de predios rurales o a la evaluación industrial, porque pues, está entre los dos. Está en el medio rural, pero la explotación es industrial. Y así puede haber otros, ya más, otro tipo de activos que tienen amplio desarrollo, son
la evaluación de activos ambientales o activos de bienes y servicios que proveen los ecosistemas. Es un área que está en pleno desarrollo en el mundo y en México también está en desarrollo. Lo puedo considerar dentro de la evaluación rural porque está dentro de pues, todo lo que es fuera de la ciudad y ya son recursos naturales. Esos son, en mi opinión, las áreas donde se ocupa la evaluación rural, sus diferentes tipos de evaluaciones y esta última que señalo de evaluación de activos ambientales que está en pleno desarrollo también. En la evaluación rural, igual que en cualquier tipo de avalúo, por normatividad y por prácticas comúnmente utilizadas, tenemos que utilizar el enfoque de ingresos, el enfoque de mercado y el enfoque de costos. Y esos tres enfoques a su vez tienen varios métodos. Por ejemplo, si estamos evaluando un frutal, tenemos forzosamente que aplicar el enfoque de costos, tenemos que aplicar el enfoque de ingresos. O sea, tenemos que analizar en un frutal, es un poco más complejo que un cultivo agrícola. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar el estado de conservación del árbol, la especie de que estamos hablando, los rendimientos que tienen y el mercado tanto del valor de los huertos como el mercado del mismo producto. Pues requieren un poquito más de investigación del mercado, tanto del mercado del producto como del mercado de terrenos. Y para poder determinar en función de la capacidad productiva que tenga, pues su valor por productividad. Este método del el enfoque de ingresos, donde se determina la productividad del bien, es determinante en todos los predios rústicos, porque es el que sustenta los valores que se obtienen de lo que el mercado está pagando cuando hacemos investigación de predios similares al que estamos evaluando. El método de costos sí es aplicable en frutales. ¿Por qué sí es aplicable en frutales? Porque tenemos que determinar el costo de la planta, el costo de plantación y el costo de mantenimiento para llevarlo desde su edad preproductiva hasta la edad productiva. Bueno, esos son los tres enfoques. Y en predios ganaderos, por ejemplo, en predios ganaderos también tenemos que hacer una investigación primero para el terreno y luego para la actividad que se esté desarrollando. Dependiendo del tipo de explotación, por ejemplo, no es la misma metodología si estamos hablando de engorda de becerro a campo de manera extensiva, si estamos con una actividad de manera intensiva produciendo becerros. Son dos metodologías diferentes. También por el tipo de especie, no es lo mismo, aunque sea, por ejemplo, aunque sea la misma especie, si es ganado vacuno, en este caso, si son producción de leche o es producción de carne, son diferentes análisis los que tenemos que realizar. En un predio forestal también es un tanto diferente porque hay que analizar el mercado de la madera, el mercado de predios que se venden con ese potencial para madera. Entonces hay que analizar esos dos mercados. Y así, dependiendo de cada tipo de predio, tenemos que ir definiendo cuál es la mejor alternativa para llegar a un valor sustentado adecuadamente. Actualmente existe ya desde algunos 10 años para acá, 10 años a la fecha, hay desarrollos de técnicas donde se aplican modelos estadísticos para determinar, especialmente en el método de mercado, en base a metodologías, por ejemplo, una técnica que se llama análisis de grupos. Esta nos ayuda a seleccionar los comparables. Actualmente, como se hace en la práctica normal, es que el evaluador de lo que investiga en el mercado, de lo que hay muestras en el mercado,
en base a su criterio dice, voy a comparar si tiene 10 muestras, de la 1 a las 8 sí son similares a mi sujeto, se le llama sujeto al bien que se está evaluando. Lo que hace esta técnica es, con un método matemático, medir la similitud. Sí, en vez de que sea mi criterio nada más, lo hago, esto lo aplico, esta técnica de análisis de grupos me ayuda, y con un método estadístico matemático me mide la similitud de mis comparables con el sujeto que estoy evaluando. Entonces ese me ayuda a reducir la dispersión y la variancia que hay en la muestra. Entonces, para hacer análisis posteriores, pues me facilita mucho, y me ayuda a reducir la subjetividad que actualmente sí se hace en la práctica. También hay otro, cuando se utilizan gran cantidad de datos, hay otra técnica que se llama componentes principales. Componentes principales lo que hace es reducir la dimensión de la muestra. Y se puede hacer ya finalmente, conjuntamente de estas dos técnicas, finalmente con una regresión lineal múltiple. Y esa regresión lineal múltiple puede ser con variables originales o con lo que producen las componentes principales, son metavariables. Y eso pues hace técnica y científicamente demostrable un resultado, a como se hace actualmente con un alto grado de subjetividad. No quiero decir que la subjetividad sea mala, no es mala del todo, porque es la experiencia, es el feeling que tiene el evaluador, pero se sustenta con estos modelos estadísticos. Esto es por lo que se ha desarrollado aquí en México. De hecho, soy coautor con el doctor Pérez Beina de la Universidad de Zacatecas de un modelo para evaluar con estas 3 técnicas multivariadas. Los españoles también han desarrollado lo que se llama modelos multicriterio. De la teoría de la decisión, ellos adaptaron estos modelos de toma de decisiones a la evaluación inmobiliaria. También ellos en España están desarrollando eso y han venido aquí a difundirlo. Sin embargo, estas técnicas, tanto de la que soy coautor como de los españoles, no tienen gran difusión. ¿Por qué no tiene gran difusión? Porque los grandes usuarios de avalúos, llámese Indavi, llámese los bancos o la Sociedad Hipotecaria Federal, no exigen metodologías con estas características. O sea, sigue evaluando de la manera tradicional, con alto grado de subjetividad en el análisis que hacen los evaluadores. La evaluación en México, en mi opinión, yo he sido muy crítico y autocrítico también, porque pues, soy evaluador. Tenemos fácilmente, yo diría que al menos unos 15 años que la evaluación está estática. Los gremios de evaluadores han entrado en un área de confort que no le quieren mover. Y podemos ver los congresos que hay en el país. Hay congresos muy importantes. La Sociedad de Ingenieros Civiles, Sociedad de Ingenieros Civiles Evaluadores, Sociedad de Arquitectos Evaluadores, la Federación de Colegios de Evaluadores, que es el organismo que agremia la mayor cantidad de evaluadores en el país, tiene su congreso cada año. Se presentan muchos trabajos, propuestas metodológicas, pero no trascienden. ¿Por qué no trascienden aquí en México? Por lo que dije hace rato. Los usuarios, los que ocupan el servicio de evaluación, no exigen ese tipo de metodologías. Entonces, por eso entramos en una zona de confort. Bueno, si a mí no me exigen esfuerzo en mi trabajo profesional, pues ¿para qué me esfuerzo? Si me van a pagar, y esto entra a esa parte económica, si me van a pagar $1 por no desgastarme, y me van a pagar el mismo peso si le pongo más trabajo, pues me voy por el beneficio-costo, ¿no? O sea, en mi opinión, las autoridades, como las autoridades no exigen que los avalúos sean técnica y científicamente demostrables, por eso no hay desarrollo en México. Podemos revisar todos los trabajos, todas las ponencias que se presentan año con año en los congresos, y hay mucho aporte, pero no trasciende porque
quien lo requiere no lo aplica o no lo exige. Eso es lo que sucede aquí en México. Mi conocimiento que tengo del resto de Latinoamérica, por ejemplo, los colombianos han trabajado mucho en desarrollo de modelos estadísticos. Venezuela, Argentina tiene 20 años desarrollando modelos econométricos, creo que Uruguay también. Brasil incluso ya hace evaluación, le llama evaluación geoespacial. ¿Por qué geoespacial? Porque refiere con variables de ubicación, coordenadas geográficas o coordenadas UTM, como variables explicativas del valor. Y ya desde hace mucho tiempo está desarrollando ese tipo de trabajos. Desconozco si en sus legislaciones sí se exige la aplicación de esos métodos, porque eso va ligado con su aplicación. Aquí, si revisamos la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria, no te exige métodos matemáticos ni estadísticos. Si revisamos las normas del Instituto de Administración de Valores de Bienes Nacionales, tampoco te exige ese tipo de métodos. Entonces, ese es el problema, que hay que modificar la legislación para poder exigir que estos desarrollos que hay se apliquen. ¿Sí? O sea, sí hay desarrollo. Sí. Por eso siempre decimos, los norteamericanos nos llevan 30 años de ventaja. Y esa ventaja se va acrecentando cada vez porque aquí seguimos estando en nuestra área de confort y todos somos felices ahí. Claro, sí, es una alternativa, porque ahorita lo vemos aquí en este evento que estamos ahorita, se llama Simposio Nacional de Evaluación. Este es el especializado en lo rural. Este es un evento que es de carácter nacional, pero a veces vienen unos, a veces vienen otros, pero nunca vienen todos los que lo conocen. ¿Por qué? Por las distancias. Aquí tenemos gente de Chiapas, pero ahora no vemos a los de Chihuahua. Luego, al año que entra van a venir los de Chihuahua, de Monterrey, pero no van a venir los de Tabasco. Sí, por el costo de transporte nada más. El evento normalmente se hace no con fines de lucro, sino de capacitación. Pero nada más los costos es lo que detiene muchas veces a la asistencia. Entonces, esto que desarrollan ustedes, yo sí le veo futuro, ¿sí? Porque tiene esa contraparte, ¿no? De que si me voy a gastar, por ejemplo, el evento de la FECOBAL, hablando de costos, ahora va a ser en Tampico. Alguien del centro, ya no digo del extremo del país, que vaya, son 3 días, se va a gastar unos 20,000 pesos, si va solo. Si va con la familia, se va a gastar más. Entonces, si ustedes tienen alternativas que no te gastas 2,000 pesos en una misma, que te da el mismo resultado, pues yo creo que sí tiene, Bueno, en México tenemos el Instituto Nacional de Evaluación Agropecuaria y Forestal, que es el gremio que tiene como función principal agrupar a los evaluadores en la especialidad. Desde el 2005 se vienen haciendo simposios nacionales e internacionales, y hay bastante material. Ese está en la red. Se puede consultar las aportaciones que han hecho los compañeros sobre nuevos modelos, nuevas metodologías, propuestas metodológicas, o incluso tratamiento de casos, de cómo se resuelven los casos de manera práctica. Esa es una fuente de consulta. Otra fuente importante, pues, desgraciadamente aquí en México no tenemos literatura, no hay un libro de evaluación rural de un autor mexicano. Un libro, hay apuntes, hay memorias de congresos, memorias de cursos, pero desgraciadamente no tenemos un libro de texto. Los españoles sí tienen bastante literatura. Esa sería una fuente de consulta. La literatura española, precisamente la Universidad Politécnica de Valencia, la que ha desarrollado estos modelos multicriterio, también aplica estos modelos. De hecho, empezó la aplicación de los modelos multicriterio en la evaluación rural. Entonces es otra fuente de consulta. Y también tiene mucha literatura libre.
libros electrónicos, incluso de texto en PDF descargables en forma gratuita. Ya otros métodos, otras fuentes de consulta es el Journal del Instituto de Evaluación de los Estados Unidos. Ellos tienen desde 1970 más o menos publicando cada mes sus hallazgos en la evaluación de todas las especialidades. Entonces es otra fuente de consulta y es información científica. Entonces ahí lo que podemos hacer, aunque tenemos condiciones de suelo y económicas diferentes, pues ver qué es lo que podemos aplicar de lo que ellos han generado acá. Esas serían las tres fuentes principales que hay. Las más importantes al menos que yo considero. En esta ocasión mi participación fue con un tema emergente que se llamó normatividad en la aplicación en la exploración no convencional en los hidrocarburos, que tiene que ver con las reformas estructurales. Hay una técnica que se llama fracking. El fracking significa fractura hidráulica. Es una tecnología que se utiliza para extraer el gas shale y petróleo, que son los hidrocarburos no convencionales. Esta fractura hidráulica, hay una discusión global que tiene que ver con los impactos negativos que tiene. En Estados Unidos está muy difundido la aplicación de esta metodología y ellos mismos tienen mucha evidencia y hay ya documentados trabajos científicos donde demuestran que hace más daño que beneficio. Como siempre, más o menos equiparable a lo que hacen las mineras. Si analizamos los beneficios que dejan las mineras, los beneficios que dicen que dejan las mineras contra los perjuicios, nunca dejan beneficios. El lugar donde se explota una mina, lo único que dejan es enfermedad y los ecosistemas destruidos. En este caso es igual, el fracking al único que le va a dejar buenos dividendos es al inversionista, pero a los ecosistemas y a la población local, solo enfermedades y los ecosistemas destrozados. Y ese tema lo pongo yo ahora sí que en la mesa de discusión, porque esa es una autocrítica que hago, que los evaluadores no estamos haciendo nada, ni las universidades tampoco en México están haciendo nada. Pareciera que no. Desde el 2015 se autorizó formalmente esa técnica para explorar petróleo en México y va a afectar a la economía de mucha gente y en teoría es mucho trabajo el que va a haber para los evaluadores, pero si no estamos capacitados para atender ese tipo de proyectos, ¿cómo vamos? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Pues los extranjeros, ¿no? Los que sí saben hacerlo. Entonces ni nos estamos capacitando, ni las universidades están capacitando, la sociedad mexicana, tanto las sociedades, los gremios de valores ni las universidades están atendiendo ¿cómo llamarle? ¿Sí? Esas reformas que tienen un desarrollo y que van a tener un impacto grande pues en la sociedad y en los ecosistemas principalmente. Bueno, como toda la evaluación tiene sus áreas de especialización, tiene sus puntos medulares, aquí hay que tener una formación, no digo que tiene que ser, quien no sea ingeniero agrónomo, se tiene que ser ingeniero agrónomo, ¿no? Pero sí tiene que ponerse a estudiar y a conocer lo que es el principal activo que se evalúa. El principal activo que se evalúa en la evaluación rural es el suelo. Entonces, yo siempre afirmo que para poder emitir un buen juicio de valor, tenemos que conocer lo que vamos a evaluar. Cualquier evaluador, dependiendo del activo que tenga que evaluar, si no lo conoce, ¿cómo va a emitir un buen juicio? Ese es un principio elemental. Entonces, si queremos incursionar en esta área, tenemos que empezar por
por conocer el activo que vamos a evaluar. ¿Qué es un suelo? ¿Cuáles son las características del suelo? ¿Qué determina la productividad del suelo? Y sus interrelaciones con el clima. ¿Qué interrelación tiene con el clima? ¿Qué interrelación tiene con el agua, por ejemplo? Con las plantas. Así como muy básico, eso sería el principio. Conocer el activo que vamos a... cómo es, qué tiene y qué determina, cuáles son las características del bien que vamos a evaluar. Bueno, pues la evaluación, si seguramente si todos son o la mayoría son evaluadores, sabrán cómo está competida la actividad. Yo siempre he afirmado, porque tengo la oportunidad también de ser docente, bueno, ya soy docente en las universidades, yo le digo a los muchachos, el mercado inmobiliario es un horizonte bien amplio. Sin embargo, ¿dónde está saturado? El mercado está saturado en lo inmobiliario. Nada más, así como ejemplo, aquí en México somos 15,000 evaluadores. De esos 15,000 evaluadores, creo que 14,000 son de la especialidad de inmuebles. ¿Cuántos son de la especialidad de agropecuarios? ¿Cuántos son de maquinaria? ¿Cuántos son de evaluadores de negocios? ¿Cuántos son evaluadores de activos ambientales? O sea, el horizonte es muy amplio, pero todos estamos en un segmento muy competitivo. Entonces yo creo que debemos ver hacia otras áreas de oportunidad. Y como había mencionado hace rato, las reformas estructurales en teoría es un área de oportunidad importante, pero si no estamos capacitados, pues nada más las vamos a ver pasar. Claro que sí. Bueno, el correo electrónico es netzafl, o sea, las primeras dos sílabas de mi nombre, Netza, y F de Flores y L de Lázaro, @gmail.com. El teléfono, pues, más el celular, porque siempre andamos en la calle, es 351-51-30372. En Zamora, Michoacán, estamos a sus órdenes.